Relatos de pueblos mineros, historias de terror bajo tierra. Bienvenidos, intrépidos exploradores de lo desconocido. Soy su anfitrión, y esta noche nos sumergiremos en las profundidades de la tierra, donde la oscuridad no solo oculta vetas de minerales preciosos, sino también secretos enterrados y horrores inimaginables. Les traigo 3 testimonios escalofriantes de mineros que se enfrentaron a lo inexplicable en las entrañas de la tierra. Estos relatos nos hacen preguntarnos, ¿qué secretos guardan realmente esas antiguas galerías? Y más inquietante aún, ¿están todos los que bajan a la mina destinados a volver a la superficie? Comencemos. Relato 1, el socavón maldito. Testimonio de Joaquín, minero de 63 años. Llevo más de 4 décadas trabajando en las minas de cobre de Cerro. He visto de todo, derrumbes, explosiones, accidentes que te helarían la sangre. Pero nada se compara con lo que experimenté en el Socavón 27, un lugar que los mineros más viejos llamaban la boca del diablo. Los antiguos decían que ese socavón fue maldito desde el principio. En 1956, durante su excavación inicial, desaparecieron 7 mineros sin dejar rastro. Los encontraron 3 días después, todos en posición fetal, con los ojos abiertos y completamente blancos, como si hubieran visto algo que les robó el color de la mirada. Desde entonces, los accidentes y desapariciones en esa zona eran tan frecuentes que los mineros se persignaban 3 veces antes de entrar. Era mi primer día como capataz, y me tocaba supervisar la apertura de una nueva galería. El equipo estaba formado por 5 hombres, todos experimentados: Pedro, Manuel, Jorge, Francisco y Antonio. Bajamos temprano, el aire frío y húmedo nos recibió como siempre. Pero había algo diferente ese día. El silencio era extraño. En una mina siempre hay ruidos: el goteo del agua, el crujir de la roca, el eco lejano de otras cuadrillas trabajando. Pero ese día, el silencio era absoluto, como si la montaña estuviera conteniendo la respiración. A medida que avanzábamos, noté que algo no andaba bien. El aire se volvía cada vez más denso, y un olor extraño, como a azufre y carne podrida, comenzó a invadir nuestras fosas nasales. Los mineros se inquietaron, pero les ordené seguir. Manuel, el más veterano, me susurró: «Jefe, esto no está bien. Huele a muerto». Fue entonces cuando escuchamos el primer grito. Un sonido agudo, inhumano, que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Todos nos quedamos paralizados. El sonido era como el llanto de un niño mezclado con el aullido de un animal herido, pero había algo más en él, algo que hablaba directamente a la parte más primitiva de nuestro cerebro. «Es solo el viento», dije, intentando calmar a mis hombres. Pero ni yo mismo me lo creía. ¿Cómo podía ser el viento si no había ni una brisa en el túnel? Francisco comenzó a rezar en voz baja. Sus oraciones se mezclaban con el eco de nuestros pasos y el goteo constante del agua que se filtraba por las paredes. Tap, 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 pero el ritmo del goteo comenzó a cambiar, volviéndose más rápido, más errático, como si siguiera un patrón que no podíamos comprender. Continuamos avanzando, el sonido de nuestros picos contra la roca resonando en la oscuridad. De repente, uno de los mineros, Pedro, gritó. Su pico había golpeado algo que no era roca. Cuando iluminamos el área, vimos un cráneo humano incrustado en la pared. Pero no era un cráneo antiguo, la superficie del hueso brillaba como si estuviera húmedo, recién enterrado. Pero eso no fue lo peor. El cráneo comenzó a moverse, girando lentamente hacia nosotros. Sus cuencas vacías se llenaron de un líquido rojo que comenzó a gotear, formando un charco a nuestros pies. Y entonces, las cuencas vacías nos miraron. No había ojos, pero podíamos sentir su mirada, una mirada antigua y hambrienta. Antonio comenzó a gritar. «Está sonriendo. El maldito cráneo está sonriendo». Y tenía razón. Los dientes del cráneo comenzaron a separarse, formando una sonrisa imposiblemente amplia, y de entre ellos comenzó a brotar un sonido,
una risa seca, como hojas muertas siendo aplastadas. Ordené la retirada inmediata. Mientras corríamos hacia la salida, escuchamos más gritos, esta vez claramente humanos, provenientes de las paredes. Era como si la montaña misma estuviera viva, gritando de dolor con cada golpe de nuestros picos. Las voces. Dios mío, las voces eran de niños, mujeres, hombres, todos mezclados en una cacofonía de agonía. Las paredes comenzaron a sangrar. No había otra forma de describirlo. El líquido rojo brotaba de entre las rocas, cada vez más espeso, cada vez más caliente. El aire se volvió tan denso que apenas podíamos respirar, y el olor era como 1000 tumbas abiertas al mismo tiempo. Jorge tropezó y cayó. Cuando intentamos ayudarlo a levantarse, vimos con horror que el suelo lo estaba absorbiendo, como si la roca se hubiera convertido en arena movediza. Sus gritos se mezclaron con los que salían de las paredes mientras se hundía. Manuel intentó sujetarlo, pero solo consiguió que casi lo arrastrara con él. Cuando finalmente llegamos a la superficie, contamos nuestro grupo. Faltaban 2, Pedro, el que había encontrado el cráneo, y Jorge, al que la tierra se había tragado. Los otros estaban en shock, temblando y murmurando oraciones. Organizamos un equipo de rescate, pero cuando volvimos al socavón 27, no había rastro de ellos. Lo único que encontramos fueron sus cascos, llenos de un líquido rojo y espeso que no era sangre. Cuando intentamos recogerlos, los cascos se derritieron en nuestras manos, como si estuvieran hechos de cera caliente. La compañía cerró ese socavón, alegando inestabilidad geológica. Pero los que estuvimos allí sabemos la verdad. Esa parte de la mina está maldita, habitada por los espíritus de mineros que murieron en accidentes a lo largo de los años. No son espíritus en paz, son almas torturadas que buscan compañía en su eterno sufrimiento. Manuel nunca volvió a trabajar en la mina. Se volvió loco, diciendo que por las noches escuchaba a Jorge llamándolo desde las paredes de su casa. Francisco se unió a un monasterio, dedicando su vida a rezar por las almas atrapadas en el socavón. Desde ese día, a veces, cuando estoy solo en la oscuridad de la mina, puedo escuchar los gritos. Y en las paredes, si miro con atención, a veces veo rostros retorciéndose de dolor, atrapados para siempre en la roca que una vez excavaron. Pero lo peor no son los gritos ni los rostros, lo peor es cuando todo queda en silencio, porque sé que están escuchando, esperando, buscando su próxima víctima. La semana pasada, un nuevo equipo comenzó a trabajar cerca del socavón 27. Les advertí que se mantuvieran alejados, pero ya sabes cómo son los jóvenes. Esta mañana encontraron sus herramientas abandonadas frente a la entrada sellada. Y en la pared, escrito con ese líquido rojo que no es sangre, había un mensaje: gracias por la compañía. Relato 2, la lámpara eterna. Testimonio de María, viuda de minero, 58 años. Mi esposo, Roberto, era minero. Trabajaba en una de las minas de plata más antiguas del mundo, un lugar donde la historia y la superstición se mezclan con la realidad cotidiana. Esas montañas han visto más muerte y sufrimiento que cualquier campo de batalla. Roberto siempre fue un hombre valiente, pero había algo que lo aterrorizaba: la oscuridad absoluta de la mina. Me contaba que no era una oscuridad normal. Era una negrura viva, que parecía respirar y moverse, esperando el momento para engullirte. Por eso, siempre llevaba consigo una lámpara especial, una reliquia familiar que había pasado de generación en generación de mineros en su familia. La lámpara era antigua, de bronce y plata, con intrincados grabados que parecían cambiar cuando no los mirabas directamente. Roberto decía que su bisabuelo la había recibido del mismísimo tío, el espíritu de la mina, como pago por su alma. Yo no creía en esas historias, al menos no al principio. La noche antes de su último turno, Roberto estaba inquieto. Sus ojos no dejaban de moverse hacia las sombras en las esquinas de nuestra pequeña casa. Me contó que había escuchado rumores sobre él, tío. Según la leyenda,
El tío podía conceder riquezas o traer la muerte, dependiendo de su humor. Algunos mineros dejaban ofrendas, cigarrillos, hojas de coca, incluso botellas de aguardiente. Pero últimamente, susurraban, el tío estaba hambriento de algo más. María, me dijo Roberto, su voz temblando de una manera que nunca antes había escuchado, si alguna vez mi lámpara vuelve sola, no me busques. Significa que el tío me ha reclamado. Me reí de sus supersticiones y lo mandé a dormir. Esa fue la última vez que lo vi con vida. Si hubiera sabido, si tan solo hubiera prestado más atención. Al día siguiente, cerca del mediodía, escuché un golpe en la puerta. No fue un golpe normal, sonó como si alguien hubiera arrastrado algo pesado y metálico contra la madera. Cuando abrí, no había nadie, pero en el suelo estaba la lámpara de Roberto, encendida y cubierta de polvo de plata. El polvo formaba patrones en la superficie, como rostros retorcidos de dolor. Corrí a la mina, desesperada. Los otros mineros organizaron una búsqueda, pero no encontraron rastro de Roberto. Era como si la montaña se lo hubiera tragado. Pero lo más perturbador fueron las marcas que encontraron en el lugar donde lo vieron por última vez, arañazos profundos en la roca, como si algo lo hubiera arrastrado hacia las profundidades. Esa noche, destrozada, puse la lámpara en nuestra mesa. Para mi sorpresa, a pesar de haber estado encendida todo el día, la llama seguía ardiendo con la misma intensidad. Intenté apagarla, pero era imposible. Soplé, vertí agua sobre ella, incluso intenté ahogar la llama con un trapo. Nada funcionó. La llama ardía eternamente, como si estuviera alimentada por algo más que simple combustible. Pasaron los días, las semanas, los meses. La lámpara nunca se apagó. Su luz proyectaba sombras extrañas en las paredes, sombras que parecían moverse cuando no las miraba directamente. A veces, en medio de la noche, me despertaba creyendo escuchar la voz de Roberto susurrando desde la lámpara. Comencé a tener pesadillas. Soñaba con túneles interminables, con paredes que sangraban plata líquida. En esos sueños, podía escuchar a Roberto llamándome, suplicándome que lo encontrara. Pero cada vez que creía alcanzarlo, solo encontraba la sonrisa burlona del tío, sus dientes de plata brillando en la oscuridad. Una noche, casi un año después de la desaparición de Roberto, desperté sobresaltada. La casa estaba iluminada por una luz plateada intensa, pulsante, como un corazón enfermo. Cuando bajé las escaleras, vi que la luz provenía de la lámpara. La llama había crecido, ocupando toda la habitación con su brillo antinatural. Y allí, junto a la mesa, estaba Roberto. Pero no era el hombre que yo conocía. Su piel era gris y estaba cubierta de polvo de plata que se movía como si estuviera vivo. Sus ojos, oh, Dios, sus ojos eran pozos de oscuridad líquida que brillaban con un fulgor sobrenatural. Donde debería estar su boca, había una grieta irregular de la que goteaba plata fundida. María, dijo con una voz que sonaba como piedras cayendo en un pozo profundo, mezclada con el tintineo de monedas, el tío me ha liberado por esta noche. Vine a despedirme. Intenté abrazarlo, pero mis manos lo atravesaron como si fuera humo. Donde lo toqué, mi piel se cubrió de escarcha plateada que ardía con un frío intenso. Roberto sonrió tristemente, la grieta en su rostro abriéndose más. No puedo quedarme, dijo. Ahora pertenezco a la mina. El tío, no es lo que pensábamos. No es bueno ni malo. Es la mina misma, antigua y hambrienta. Nos necesita para seguir existiendo. Cada gota de sudor, cada gota de sangre, cada vida que tomamos de la montaña, debemos devolverla. Sus palabras resonaban con un eco imposible en nuestra pequeña casa, como si estuviera hablando desde el fondo de un abismo. Cuida la lámpara, María, continuó. Es lo único que me mantiene atado a este mundo. Mientras arda, sabré que me recuerdas. Pero nunca, nunca intentes buscarme en la mina. El tío siempre está buscando nuevas almas, y tú ya estás marcada.
Con esas palabras, Roberto se desvaneció, dejando tras de sí solo un leve olor a plata y tierra húmeda. Pero antes de desaparecer completamente, por un instante, vi algo detrás de él. Una figura enorme, hecha de sombras y plata líquida, con cuernos que raspaban el techo y una sonrisa llena de dientes metálicos. El tío. Me miraba fijamente, y en sus ojos vi una promesa: algún día, vendría por mí también. Desde esa noche, la lámpara sigue ardiendo. A veces, en las noches más oscuras, puedo ver el reflejo de Roberto en la llama, sonriéndome. Otras veces, veo algo más, algo antiguo y hambriento que espera en las profundidades. Sé que nunca volveré a ver a Roberto, al menos no en este mundo. Pero cada día, dejo una ofrenda junto a la lámpara, un cigarrillo, unas hojas de coca. No para el tío, sino para mi esposo, esperando que encuentre algo de paz en la eternidad de la mina. Y cada noche, antes de dormir, miro la lámpara y susurro: buenas noches, mi amor. Por favor, no vengas por mí todavía. Relato 3, el eco de la eternidad. Testimonio de Carlos, ingeniero de minas, 45 años. Hay cosas en las profundidades de la tierra que desafían toda lógica y razón. Cosas que no deberían existir, pero que están ahí, esperando. Lo sé porque las he visto, las he oído, las he sentido. Y ahora, cada vez que cierro los ojos, puedo escuchar ese eco, ese maldito eco que me perseguirá hasta el día de mi muerte. Todo comenzó hace 3 años, cuando fui asignado a supervisar la expansión de una antigua mina de oro en las montañas. Era un proyecto ambicioso, pretendíamos llegar a profundidades nunca alcanzadas en la región. Los geólogos estaban entusiasmados, hablaban de vetas ricas y formaciones únicas. Yo solo veía números, ganancias potenciales. Qué ingenuo fui. El primer mes transcurrió sin incidentes. Pero a medida que profundizábamos, los trabajadores comenzaron a reportar cosas extrañas. Susurros en la oscuridad, sombras que se movían en la periferia de su visión, herramientas que desaparecían solo para reaparecer en lugares imposibles. Lo desestimé como supersticiones locales, estrés por el trabajo en condiciones extremas. Ciencia y lógica, me repetía a mí mismo. No hay lugar para cuentos de hadas en una operación minera moderna. Fue en el día 45 cuando todo cambió. Estábamos a más de 1000 metros bajo tierra cuando nuestros equipos detectaron una enorme caverna. Según los instrumentos, era vasta, mucho más grande de lo que debería ser posible a esa profundidad. Decidí liderar personalmente el equipo de exploración. Cuando entramos en la caverna, nuestras linternas apenas podían penetrar la oscuridad. Era como si la negrura fuera tangible, espesa, casi viva. El aire era extrañamente cálido y húmedo, con un olor metálico que me recordaba a sangre. Fue entonces cuando lo escuchamos por primera vez. Un eco. Pero no era el eco normal de nuestros pasos o voces. Era un sonido que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Un lamento, un susurro, un grito, todo mezclado en una cacofonía que hacía doler los huesos. ¿Qué demonios es eso?, preguntó uno de los mineros, su voz temblando. Antes de que pudiera responder, el suelo bajo nuestros pies comenzó a vibrar. No era un temblor normal, era como si la roca misma estuviera respirando. De repente, nuestras linternas comenzaron a parpadear. En esos momentos de oscuridad intermitente, vi cosas que mi mente aún se niega a aceptar. Formas que se retorcían en las paredes, rostros que emergían de la roca solo para hundirse de nuevo, ojos, miles de ojos que nos observaban desde cada grieta y fisura. Pánico. Esa es la única palabra que puede describir lo que sentimos. Corrimos hacia la salida, pero la caverna parecía haberse transformado en un laberinto. Túneles que no estaban allí antes aparecían y desaparecían. Y ese eco, ese maldito eco nos seguía, cada vez más fuerte, cada vez más claro. Fue entonces cuando lo entendí. No era un eco. Eran voces. Miles, tal vez millones de voces.
Voces de todos los que alguna vez habían entrado en las profundidades de la tierra y nunca habían regresado. Mineros, exploradores, víctimas de derrumbes, todos atrapados, todos gritando, todos suplicando. Uno de los mineros, Juan, tropezó. Cuando intenté ayudarlo a levantarse, vi con horror cómo la roca bajo sus pies comenzaba a engullirlo. No era roca sólida, sino algo más, algo vivo y hambriento. Juan gritó, sus ojos llenos de terror mientras se hundía. Intenté sujetarlo, pero era como tratar de agarrar arena. En segundos, desapareció. El resto del equipo y yo logramos escapar, o eso creímos. Cuando finalmente alcanzamos la superficie, algo había cambiado. Los colores parecían apagados. Los sonidos distantes. Era como si una parte de nosotros se hubiera quedado en esa caverna. La compañía minera, por supuesto, encubrió todo. Hablaron de un derrumbe, de gases tóxicos que causaron alucinaciones. Cerraron esa sección de la mina y nos hicieron firmar acuerdos de confidencialidad. Pero sé la verdad. Todos los que estuvimos allí lo sabemos. Desde esa noche, no puedo dormir sin escuchar ese eco. A veces, en la oscuridad de mi habitación, puedo ver esos ojos mirándome desde las sombras. Y Juan. Dios mío, a veces puedo ver a Juan en mi espejo, su rostro retorciéndose bajo la superficie, sus labios moviéndose en un grito silencioso. Intenté volver a la normalidad. Cambié de trabajo, me mudé de ciudad. Pero no importa dónde vaya, sé que esa cosa, sea lo que sea, me encontrará. Porque una parte de mí se quedó allí, en esa caverna. Y tarde o temprano, vendrá a reclamar el resto. La semana pasada, recibí una carta. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con una caligrafía temblorosa. Dentro había una simple nota. Las profundidades te llaman. El eco espera tu regreso. Y debajo, una firma. La firma de Juan. Sé que es cuestión de tiempo. Cada noche, las paredes de mi habitación parecen acercarse un poco más. El suelo bajo mis pies a veces se siente, blando. Y ese maldito eco se hace más fuerte cada día. Si estás escuchando esto, si alguna vez te encuentras en las profundidades de una mina y escuchas un eco que no debería estar allí, corre. Corre y no mires atrás. Porque hay cosas en las entrañas de la tierra que no fueron hechas para ser descubiertas. Y una vez que te han visto, nunca te dejarán ir. Y así concluimos nuestras 3 historias de esta noche. Las minas, esos laberintos oscuros que el hombre ha excavado en busca de riquezas, guardan más que solo minerales preciosos. Son portales a un mundo subterráneo donde las leyes de la naturaleza y la realidad parecen doblarse y romperse. Nuestros valientes mineros nos han mostrado que incluso en los lugares más profundos y oscuros de la tierra, podemos encontrarnos cara a cara con lo inexplicable. Quizás, la próxima vez que pasen cerca de una mina abandonada o escuchen el eco lejano de un pico contra la roca, se pregunten, ¿qué secretos guarda realmente la tierra bajo nuestros pies? ¿Y están todos los que bajan a la mina destinados a volver a la superficie? Recuerden, en las profundidades de la tierra, algunos tesoros tienen un precio demasiado alto. Así que si alguna vez se aventuran en una mina antigua, estén atentos. Porque en la oscuridad, donde la luz de su lámpara no alcanza, algo podría estar observándolos, esperando el momento para reclamarlos como parte de la mina para siempre. No se olviden de seguir el canal, darle me gusta y